Amén. Buenas noches, hermanos, nuevamente, qué bendición. Yo no tengo el gusto de conocer el lugar donde ustedes están, ahí en la Marateca, ni siquiera he estado ninguna vez ahí en la presencia de la iglesia de Dios, ahí en ese lugar. Pero qué bueno, miren, por este medio Dios me ha permitido, ¿verdad?, que pueda compartir con ustedes este tiempo y me siento favorecido, me siento bendecido por la oportunidad que el pastor Eddie me concede. Muchas gracias por este privilegio, pastor. En verdad, me sorprendió, sobre todo porque yo no soy una persona de los medios, ¿verdad? Yo no soy muy bueno para esto de la tecnología. Ah, Estamos nosotros sirviendo al Señor por 14 años ya en la ciudad de Tela como misioneros con mi familia, mi esposa Ida y a 5 hijos que el Señor nos regaló. 2 de esos hijos el Señor decidió llevarles al cielo y me ha dejado 3 aquí conmigo, mis 2 hijas mayores, Amy Raquel y Era Rosana, y el menor que es un varón, aquí Miguel. Y ha sido una bendición poder servir al Señor aquí. Ah, Quiero animarles a que abran sus Biblias, por favor, sin más preámbulo, en Primera de Timoteo capítulo 6, ahí en su Biblia. El pastor debe haberles enviado la nota ahí de la lectura que íbamos a tener en Primera de Timoteo capítulo 6. Y en verdad, hermanos, hay tanta riqueza en la palabra del Señor. Es como un cofre de tesoros que uno puede abrir todos los días, y todos los días hay piedras preciosas, hay oro, hay plata, ¿verdad? Hay de toda riqueza para nuestra alma ahí en la palabra de Dios. Y este día, pues, estoy seguro que no va a ser la excepción. Quizás hay muchos de los versículos de este capítulo 6 de Primera de Timoteo que se le hacen a usted conocido porque son objeto de predicaciones, de mensajes, de enseñanzas, de textos que se comparten. Pero qué bendición es poder ir a todo el capítulo y poder extraer de él la riqueza en su propio contexto, ¿verdad? Entonces, vea conmigo ahí lo que dice Primera de Timoteo 6. Una de las cosas que la Biblia no trata de convencer a las personas, pero que lo dice con toda claridad, es que hay un solo Dios verdadero, que no hay uh, muchos dioses verdaderos, hay uno solo. Este pasaje de 1 Timoteo 6 nos habla acerca del Dios todopoderoso, el Dios perfecto, el Dios santo. Le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en el versículo 13, te mando delante de Dios. ¿Quién es Dios para Pablo y quién debe ser Dios para usted y para mí? Dice la Biblia, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bien, bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este es uno de los pocos capítulos en la Biblia que tiene tanta riqueza para que usted y yo podamos conocer al Dios verdadero, para que podamos entender al Dios a quien adoramos. Y es al Señor a quien quiero invitarle que vayamos en esta noche antes que podamos abordar toda esa riqueza espiritual que Dios nos ha dado en 1 Timoteo capítulo 6. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, bueno, gracias, bendito Dios, por la bendición que tenemos nosotros los hijos tuyos, Señor, de tener confianza en un Dios que todo lo puede, un Dios que aunque nadie ha visto ni puede ver, Señor, podemos confiar en ti con toda seguridad, creer en tus promesas y entender, Señor, que nosotros somos favorecidos con un Dios tan santo y perfecto, tan misericordioso y bueno como eres tú. Gracias, Señor, por la oportunidad de esta reunión y por la oportunidad de abrir nuestra Biblia y tenerla en nuestro idioma español para poder recurrir a la Biblia cada vez que nosotros queremos y aprender más y más de ti y vivir cada día más cerca
de ti. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Rogamos tu bendición. Quítame de en medio, Señor, y sea tu Espíritu Santo quien pueda animar, bendecir, edificar la vida de tu iglesia ahí en Amarateca y aún de nuestra hermana allá en Quetzaltenango, la mamá del pastor, y en todo lugar donde el olor y la riqueza de tu palabra llega, Señor. Gracias, Padre, te damos a esta hora en Cristo nuestro Salvador. Amén, amén. Entonces, en realidad, aquí, en esta porción, no solo se nos habla muchísimas cosas maravillosas acerca de nuestro Dios. Si usted quiere saber específicamente cuestiones sobre la naturaleza de Dios, este es un buen capítulo para aprender acerca de la naturaleza de Dios. Habla de nuestro Dios, que Él es el que da vida. Habla de nuestro Dios, que es invisible, que es único, que es inmortal, que Él es soberano, que Él es el Rey. Tanta riqueza acerca del Dios eterno en el que hemos creído. Habla de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es el tema central de toda la Biblia. En cada libro de la Biblia hay una enseñanza acerca de Jesucristo. La redención en Cristo es el tema central de la Biblia. Y por supuesto, si este capítulo habla acerca de Dios, habla también acerca del Señor Jesucristo. Dice la Biblia aquí en este pasaje que el Señor Jesucristo vivió una vida correcta, una vida agradable, aún delante de los gobernantes, y menciona ahí a Poncio Pilato, que pudieron observar su manera de conducirse y de vivir. Nos dice que un día nuestro Señor Jesucristo va a Cristo, el regreso del Señor Jesucristo. Y yo no sé si a usted le emociona, pero yo estoy esperando que Cristo venga. Amén, hermanos. Mira, aquí en la costa, cuando empieza a haber truenos y relámpagos, como ustedes están sintiendo allá por la lluvia, me imagino, la gente sabe qué piensa, la gente de toda la costa de nuestro país en Honduras, ya van a haber cangrejos. Mañana van a haber cangrejos y nos vamos a poder tomar una buena sopa de cangrejos. No sé cómo le dicen ahí en esta parte del país, en el centro, a los cangrejos, ¿verdad? Tal vez les dicen canechos. Pero yo les digo a los hermanos, cuando ustedes oyen truenos y relámpagos y ven rayos y todo eso, usted debería estar emocionado porque puede ser que el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. Amén, hermano. Y yo no me quedo, yo me voy con Él. ¿Usted está seguro de eso, hermano? Hermana, espero que sí. Espero que usted pueda estar en ese entendimiento. Porque este pasaje no solo nos habla del Dios maravilloso que tenemos, y nos habla de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, dice este pasaje también, y nos habla acerca de la vida eterna. Hay al menos, hermanos, aquí en este texto de 1 Timoteo 6, dos menciones de la vida eterna. Mire qué dice. Dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y luego dice en el versículo número 19, atesorando para sí, hablando a los ricos de este mundo, diles que atesoren para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Me parece muy significativo que en este texto, las dos ocasiones en las que se habla de la vida eterna o de la salvación, dice que usted puede echarle mano, que está a la disposición, que está muy cerca para que la gente, o sea, no es nada difícil, escúcheme, conocer a Dios, entender la persona de Jesucristo y su obra y saber acerca de la vida eterna. No es nada difícil. De hecho, ser salvo no es nada costoso para mí y para usted. El precio de la vida eterna se pagó bien alto, la sangre de nuestro bondadoso Señor Jesucristo en la cruz. Pero ahora, creer esa verdad, confiar en Jesucristo, pone a la mano la vida eterna. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo le quiero decir, hermano? El arrepentimiento y la fe ponen a la distancia de la mano la vida eterna para la gente. Entonces, amén. Este texto nos habla no solo del Dios maravilloso que tenemos, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas y el proveedor de la vida eterna, por decirlo así como lo dice la Escritura. Nos habla de la vida eterna también este texto.
y nos habla acerca de cómo es que la gente puede apropiarse de la vida eterna. La vida eterna está a la mano, está al alcance de la gente, pero la gente puede acceder a ella nada más a través, escúcheme, de la palabra de Dios. Y ese es un cuarto tema en este capítulo 6 de 1 Timoteo. A Dios le plació que este capítulo 6 estuviera tan lleno de riqueza y de conocimiento y de entendimiento espiritual. Porque aquí en el capítulo 6, mire, dice la doctrina en el versículo 1. Dice, tengan sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, dice el versículo 1 de 1 Timoteo 6. Y luego dice en el versículo 2 que si tienen amos creyentes, que esto mande, enseñe, dice, enseña y exhorta. Está hablando de doctrina, de enseñar. Y luego dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, está hablando de enseñar. Luego dice al final de ese capítulo, de ese versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina, mire, otra vez doctrina, y luego dice en el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, dice el versículo. Mire cuántas veces va mencionando esto. Y luego en el versículo 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Entonces este pasaje de 1 Timoteo 6 también nos habla de que la doctrina, la enseñanza, el mandamiento, la palabra es importante. No hay otra manera en que la gente conozca a Dios, al Dios verdadero, sino es a través de la palabra de Dios. Digo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero si usted quiere conocer personalmente a Dios, tiene que ir a la doctrina, a la enseñanza, al mandamiento, a la palabra de Dios. Por eso es que Pablo decía allá a los hermanos en Roma, él decía que cómo oirán sin haber quien les predique, dijo él. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Él dice, la fe viene por oír. ¿Oír qué cosa, hermano? La palabra de Dios. ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? En Cristo. ¿Sí me está entendiendo el orden en el que esto está saliendo a nuestra vista aquí en este primera carta del apóstol Pablo a Timoteo? Él está hablando acerca del Dios verdadero, amén, hermano. Le está hablando acerca del Señor Jesucristo, le está hablando acerca de la vida eterna y le está hablando acerca de la importancia que tiene el mandamiento, la palabra de Dios, la enseñanza, la doctrina correcta para tener la salvación. Amén, hermano. Y todo eso es tan importante. Todo junto nos brinda una perspectiva correcta. Pero pastor, ¿por qué nos dice todo eso si nosotros ya sabemos quién es Dios? Ya el pastor Eddie es tan buen pastor que nos ha enseñado acerca bastante del Señor Jesucristo. Seguramente usted está diciendo a este punto, pastor, yo ya tengo vida eterna y yo ya sé que la palabra de Dios es importante en mi vida. Sí, pero ¿sabe cuál es la otra cosa de la que habla bastante este capítulo? Y es la quinta cosa. Lo que habla bastante este capítulo no es solo de aprender y de la doctrina y de la enseñanza. En este mundo actual que vivimos, la gente cristiana no solo necesita decir que es cristiana. La gente cristiana genuina necesita vivir su cristianismo de una manera en que los que están alrededor suyo puedan darse cuenta que son creyentes. Es triste encontrarnos con una cantidad grande de creyentes que dicen ser cristianos, pero no se mira en sus vidas que conocen a Dios, que saben de Jesucristo, que tienen vida eterna y que conocen de la Biblia. No se ve eso en sus vidas. Porque la única manera en la que usted y yo como cristianos, y esto es pastores, misioneros, evangelistas, no solo ovejas simples del redil,
servidores, maestros de escuela dominical, o quieres, que en este momento todos estamos en el mismo asunto, ¿verdad, hermano? Escúcheme, la manera en que la gente alrededor nuestro puede darse cuenta que usted tiene esos 4 conocimientos certeros: Dios, Cristo, vida eterna, Biblia. Es cuando usted viva su cristianismo. De lo que más trata este capítulo 6 de 1 Timoteo es acerca de cómo vivir la vida cristiana, cómo se vive la vida cristiana, cuáles son los rasgos de una persona que es cristiana de verdad. Nos pone en una posición bien difícil el apóstol Pablo aquí. ¿Sabe por qué? Porque él dice que no basta con andar diciendo Dios le bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya. No, ya no basta solo con eso. Ahora la gente necesita ver al cristiano viviendo para el Dios en el que cree. Al cristiano honrando al Jesús que le salvó. Al cristiano teniendo temor de Dios al considerar el precio que se pagó por la vida eterna que goza. La gente necesita ver la Biblia en la vida de aquellos que dicen que son cristianos. ¿Y sabe qué, hermano? En eso salimos aplazados muchas veces. ¿Me está escuchando? Dios me dio a mí la bendición y la oportunidad de estudiar. Yo vengo de una familia de muy humilde condición económica, porque cuando a veces uno dice solo la expresión de yo vengo de una familia humilde, no siempre se piensa que está hablando de pobreza, porque yo he visto pobres que no son nada de humildes, ¿sí me está entendiendo? Y he visto ricos que son personas increíblemente humildes. Yo conozco pobres que comen frijoles y erutan pollo. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Hermano, hermana, yo vengo de una familia con un ambiente de mucha privación y necesidad. Esa era nuestra familia. Yo recuerdo que mamá era una mujer muy luchadora y trabajaba bastante para criar sus hijos, porque a ella su esposo, mi papá, la abandonó. Entonces, todo el tiempo mi mamá era muy trabajadora, ella vendía comida en la calle, ella ofrecía comida para llevar a domicilio, y yo me crié en este ambiente en el cual nosotros 2 días después teníamos que comer esa comida que ya no se vendió porque ya no se podía dar a las personas, pero nosotros sí la podíamos comer. ¿Alguien está siguiendo? Yo vengo de un ambiente económicamente hablando en el cual yo pasé los 3 años de mi secundaria con exactamente el mismo uniforme, la misma camisa, el mismo pantalón y el mismo par de zapatos, los 3 años de mi secundaria. Así que cuando yo lavaba esa camisa y la ponía al sol, se podían ver los rayos del sol a través de ella. Hermanos, oiga, en medio de todo eso, Dios me dio la oportunidad de estudiar una carrera profesional, porque mamá decía, es el pensamiento de ella, yo no pude estudiar, pero ustedes sí lo van a hacer. Y ella sacrificó mucho en su vida para que nosotros pudiéramos estudiar. Dios me permitió a mí, por su gracia, estudiar una maestría para dar clases en escuelas públicas. Tengo mi título de maestro de educación primaria. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido y me ha llenado tanta alegría es ir a la Biblia y darme cuenta, hermano, hermana, que no importa qué grado profesional yo tenga o usted tenga, qué nivel social o de riqueza usted tenga o yo tenga, hay un momento en que todo se define y es el momento en el que vivimos. Usted y yo no somos más de lo que vivimos. Y un día
el prócer centroamericano, el general Francisco Morazán, dijo, la posteridad nos hará justicia. Así dijo. ¿Sabe qué quiso decir él? Cuando nos morimos, el paso de los años va a hacer saber qué clase de personas fuimos. Bueno, yo le digo esta noche, usted no necesita morirse para que nosotros sepamos qué clase de persona es. Así vivito y coleando como está, ya sabemos qué clase de persona es. ¿Le está siguiendo? Pablo insiste a Timoteo que para este punto, óigame, ya es no solamente un joven cristiano, pero ya está sirviendo a Dios activamente en la obra del Señor. Y él le insiste a Timoteo, mándales, enséñales, exhórtales, adoctrínalos, que no solo necesitan decir que son cristianos, que no solo necesitan llenarse la boca mencionando el nombre de Dios, que los verdaderos creyentes no solo ven la vida eterna como una posesión personal y única, como para sentirse orgullosos de que, miren, Dios me tenía que salvar a mí, porque sin mí, ¿qué iba a ser el cielo? Se iba a ver bien feo sin mi presencia. Oh, no, mi querido hermano. Yo le voy a decir algo. Es la bendita gracia y misericordia de Dios la que nos ha acogido. Ese himno que cantamos, alcancé salvación. En este tiempo se oye como orgulloso, hermanos. En su tiempo que fue escrito, no, porque el énfasis era puesto en lo correcto. Pero el tiempo que vivimos hoy, cuando alguien canta alcancé salvación, suena como que si él hizo algo. ¿Y sabe qué? Nosotros no hicimos nada. El verdadero cristianismo se basa en decirle a la persona que no puede hacer nada, que no hay ningún mérito suyo en la salvación, que todo es obra de Dios. Por gracia de Dios soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, insisto, hermano, hermana, mire, en que usted vea este pasaje, no solo lo tremendo y maravilloso del conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y el disfrutar de la vida eterna como la disfrutamos. Y el tener la Biblia, hermanos, es el recurso más grande que Dios pudo dejarnos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña, y esto es el tema principal de este capítulo 6, carácter. ¿Me está escuchando? De lo que más habla este capítulo 6 es de carácter. ¿Qué es el carácter? Es todo aquel conjunto de virtudes cristianas que convierten al que es creyente en un genuino creyente. Yo tengo vida eterna. Cristo Jesús me salvó por su sangre derramada en el Calvario. Pero la vida cristiana que yo vivo hoy o que usted vive hoy es debido a su andar en un carácter correcto delante del Señor. Mire cuántas veces menciona palabras que tienen que ver con el carácter en esta porción. Mire el que dice el versículo, por favor, número 6. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Amén, hermanos. Piedad, contentamiento, carácter. Luego dice el versículo número 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está hablando de carácter malo, está hablando de codicia. Siga. Dice el versículo más, tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, mire otra vez carácter, justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, carácter. Luego dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La profesión cristiana se basa en el carácter cristiano.
yo puedo gritar a pulmón abierto que soy cristiano, pero si la gente no mira el carácter de Cristo en mi vida, de nada sirve todo lo que me desgalíe. Ahora, cuando usted entra a un lugar y dice, buenos días, Dios le bendiga, siempre va a haber alguien que dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cómo vamos a saber si es cristiano o no? Por su carácter. No se equivoque, no se confunda, hermano. Ustedes oyeron la historia de este hombre que lo querían entrevistar porque resulta que él llegó a un lugar y cuando entró a la habitación de este lugar se encontró una maleta llena de cientos de dólares. Y entonces él agarró esa maleta y la fue a entregar para que se buscara el dueño, etcétera, etcétera, y todo. Cuando los medios supieron de lo que había hecho él, lo fueron a tratar de investigar y de querer que él diera declaraciones de cómo era, porque era una buena persona, ¿no? Que muy honesto, que necesitamos gente más honesta aquí en la vida y que no sé qué. Y él no quería que lo entrevistaran, no quería salir en los medios, no quería salir en la televisión y esto. Y dijeron, pero ¿por qué? Si mire, esto es algo digno, esto puede estimular a la gente, ¿verdad? Para que sean honestas igual a usted. Dijo, no, dijo, es que sí, es cierto, yo encontré este dinero, yo lo devolví porque no era mío, pero es que no puedo salir a la televisión, porque mire, pues aquí estoy en un motel y la señora que está ahí adentro, pues no es mi esposa, dijo, ¿verdad? Entonces yo no quiero salir en esta entrevista. Él descubrió una cosa, que lo estaban alabando por carácter y él no estaba mostrando integridad en este carácter. Y así puede pasar. A usted le pueden decir cristiano, pero es como usted vive lo que eleva su vida a ser agradable a Dios. El carácter es la suma de todas esas virtudes cristianas que están en Dios, que están en Cristo, que están en la Biblia, que están en la vida de todos los cristianos que nos han precedido. Y aquí en 1 Timoteo 6 tenemos una lista de más de 15 virtudes del carácter cristiano. Por favor, hay que enfatizar carácter en nuestras vidas. Cuando ya se es cristiano, se vive como cristiano. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en Efesios 5, ahora ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué podemos imitar de Dios si Dios es invisible? ¿Alguien me está siguiendo? Lo que podemos imitar de Dios es su carácter. Por eso cuando él dice, vosotros debéis ser santos, ¿por qué dijo él? Porque yo soy santo. ¿Sabe qué es eso? Carácter. Vivir en santidad, vivir en santificación, habla de carácter. Miren lo que le dice Pablo. Se lo dijo a Timoteo. Se lo dijo a Timoteo en el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea, cuando gente tiene desmedida Biblia en su cabeza, pero en su cuerpo no se ve la Biblia, él está envanecido. ¿Alguien está siguiendo? Cuando gente sabe tantas cosas de Dios, parecen extraterrestres, así la cabezota y los bracitos delgaditos y las patitas delgaditas, las piernitas delgaditas, porque saben bastante, pero no practican esto que saben. Y este es el problema que estamos teniendo con muchos cristianos hoy, que viven sus vidas sin mostrar el carácter correcto. Cuando la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Está diciendo que el carácter se cultiva mejor cerca de personas que tienen buen carácter. Tú te juntas con una piojosa y vas a terminar piojoso. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Hermano Frank Garlock, un hermano que tiene unas tremendas y preciosas enseñanzas sobre música, ese es su ramo.
aún así, cuando estaba enseñando estas enseñanzas sobre el lenguaje de la música, hace muchos años que yo los escuché, él dice una frase bien interesante. A mí ya tengo ganas de escribirla con un plumón, un marcador y ponerla en la pared. Porque él decía, si andas con guajolotes, nunca volarás como las águilas. ¿Sí sabes qué es un guajolote? Un chumpo, un pavo común. Bueno, si andas con guajolotes, nunca va a volar como las águilas. ¿Ha visto usted a un guajolote volar? No. Entonces, cuando nos rodeamos de personas que no tienen buen carácter, terminamos convirtiéndonos en ellos, porque el problema está aquí, hermanos. No nacemos con buen carácter. El buen carácter se cultiva, el buen carácter se pide en oración, el buen carácter se estudia en la Biblia, el buen carácter se aprende de los siervos de Dios. Esté lo más cerca que puede de su pastor, de su maestro de escuela dominical, de la esposa del pastor, esté más cerca de lo que puede con ellos. Porque ellos están llamados a exhibir el carácter de Cristo. Cuando Pablo le decía a Timoteo todo esto, no porque Timoteo no tenía problemas con el carácter. De hecho, Timoteo, cada vez que lo vemos en la Biblia, era un hombre que le hacía honor a su nombre, porque su nombre, Timoteo, significa reverente a Dios. Timo es reverencia y Teo es Dios en el griego, y él era hijo de un hombre griego. Entonces, él le hacía honor a su carácter. Timoteo de verdad era un hombre que reverenciaba, que amaba, que vivía una vida piadosa delante de Dios, porque reverencia se traduce a veces igual que piedad en la Biblia. Pero Pablo estaba enfatizando a los que él está sirviendo, a los hermanos en la iglesia, enséñales carácter. A los ricos de este mundo, enséñales carácter. A los que les gustan las cosas de la ciencia, enséñales carácter. Para que ellos entiendan que esa es lo que hace la diferencia entre uno que dice que es cristiano y uno que de verdad lo es. Aún el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad que sí? Que la gente iba a saber si eran discípulos de él, si tenían que, ¿recuerda usted? Si tenéis amor los unos para con los otros. Así que mi amado hermano, mi amada hermana en Cristo, yo quiero alentarle a que busque las cosas de Dios como más altas. Y enfóquese, miren, enfóquese por favor en dos cosas que menciona del carácter más seguido aquí en este capítulo. La piedad y el contentamiento. Son mencionados 3 veces cada uno en este capítulo. La piedad y el contentamiento. Primero por separado, piedad, y luego contentamiento, y luego lo junta en el versículo número 6. Y este pasaje quiero que quede en su corazón. Pero gran ganancia. ¿Alguien me está escuchando? Mire lo que dice 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque la piedad es la suma del total carácter de un cristiano. Un cristiano o es piadoso o es impío. Wow, ¿puede ser cristiano una persona y ser impía al mismo tiempo? Sí, porque se puede haber un ángel que sea bueno y un ángel que es malo. ¿Sí o no, hermano? La naturaleza de la persona es revelada por el carácter de la persona. ¿Cómo es nuestro Dios? Es santo, es bueno, es perfecto, es piadoso. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero usted y yo tenemos que aprender la naturaleza de Dios. Así tenemos a muchos cristianos tildados en la Biblia como hombres impíos, aunque eran cristianos. Y este es el peligro que corremos hoy día, de cristianos que no viven para Dios, que viven para el mundo, así que son cristianos, pero son mundanos. Amén. Tenemos hoy día personas que se dicen cristianas, pero compran la loto y el bolido y la diaria y la lotería menor. Entonces son cristianos, pero son codiciosos. ¿Me está siguiendo? Tenemos personas que dicen que son cristianas hoy,
pero mienten, son mentirosos, mienten con todos los dientes. Así que son cristianos, pero son cristianos que no han aprendido a vivir en la verdad. Tenemos cristianos que se dicen cristianos, que se echan de vez en cuando una cervecita. Entonces son cristianos, pero son todavía dados a los vicios de este mundo. Ya ve por qué era tan importante que Pablo le dijera estas cosas a Timoteo. Él le dice a Timoteo, y si usted tiene un tiempito para verlo, Pablo le dice en 1 Timoteo capítulo 4, ejercítate para la piedad. A ver, ¿qué hace la gente? Se ejercita para verse fit, ¿verdad? Van al gimnasio, van a correr y hacen zumba y les zumba todo después. La cosa es que están haciendo todo esto porque quieren cuidar su cuerpo. Pablo dice a Timoteo, cuida tu vida cristiana, la suma de todo el carácter de Cristo. Esto ejercítalo, ejercita la piedad. La sana doctrina es conforme a la piedad, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:3, ahí donde hemos leído. Hermano, hermana, termino con esto porque el pastor me dijo que yo podía predicar cuantas horas quisiera, pero que ustedes ya a los 40 minutos se desconectaban, ¿verdad? Entonces, mejor terminamos con esto. Dios nos ama y Él es eternamente piadoso. Yo no soy eternamente piadoso. Yo necesito la piedad del Señor en mi vida también. Yo necesito su ayuda. Como David clamó en el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé, después de haber sabido que iba a tener un hijo, después de haber mandado a matar a Urías Eteo, y se sintió como el cristiano infeliz y desgraciado que era, él escribió bajo inspiración divina el Salmo 51, y sabe qué es lo que dice el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a tu piedad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios nos ayude, hermanos, a ser cristianos, pero no cualquier cristiano. Cristianos piadosos. Cristianos de un carácter que glorifique a nuestro Padre Celestial, que exalte a nuestro Cristo, que haga saber a la gente que de verdad tenemos vida eterna y que la gente pueda saber qué es lo que dice la Biblia sin leerla, al verle a usted, al verle a mí. Porque nosotros somos la Biblia, que algunos van a leer nada más. Nunca van a ir al libro de la Biblia, pero van a ver su vida y su vida les va a bastar para acercarse a Cristo o para no querer nada que ver con mi Cristo. Y Cristo no es el que está mal en esta ecuación. Somos usted y yo. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Buenas noches. Fue una bendición verles hacia la distancia. Y muchas gracias, Pastor Eddie, también por este tiempo.